Bueno, buen día a todos. Acá de una forma un poco más digitalizada y a la distancia, les quería compartir un pequeño pensamiento para que podamos meditar un rato en la palabra de Dios. Eh, a lo largo de la semana pasada me, me sobrevino a la cabeza un versículo, un pensamiento que está en el Salmo 56. Era el primer día después del feriado de la semana pasada que tenía que volver a trabajar en la clínica. Yo trabajo en la clínica, trabajo en la terapia intensiva y ya hay casos de coronavirus ahí. Y la verdad que el día que me levanté para ir a trabajar estaba con bastante miedo, temor y no tenía mucha ganas de ir, la verdad, porque sentía como que el miedo y el temor gobernaban todo lo que era yo, ¿no? Y en ese momento me acordé de un pasaje que está en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. El 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Después más abajo, en el versículo 9, en la última parte del versículo 9 dice: esto sé, que Dios está por mí. Y es indudable cuando uno ve todo esto que está pasando, cómo el mundo se para, cómo también nuestra vida se para, cómo también podemos tener varios temores. En mi caso, en ese momento era ir a trabajar. Capaz en el caso de cada uno de nosotros es que va a ser de nosotros ahora este tiempo que estamos encerrados. Probablemente alguno tenga alguna necesidad puntual, capaz alguno, como está sucediendo, depende de la actividad propia para poder generar un ingreso. Y todo esto puede llegar a generarnos temor. Y es muy loco ver cómo el temor muchas veces lo que hace es frenarte y no dejarte pensar y llevarte a tomar decisiones. Es como que el temor viene y te controla, ¿no? Por eso, durante todo ese día que volví a trabajar, pensaba en el versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios he confiado, no temeré. Y después, esto sé, que Dios está por mí. Por otro lado, hay otro pasaje que va muy de la mano con esto, que está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y investigaba un poquitito más acerca de lo que dice el original de esta palabra, ¿no? Y la palabra acá, cobardía, viene del griego, de ilía, ¿sí? Que tiene como varios tipos de significados: timidez, miedo y cobardía, son como sinónimos. Y muchas veces ante estas situaciones es lo más normal, humano, que nos puede llegar a pasar. Es el acobardarnos, es el de tener miedo, es el no saber qué es lo que viene después, es no saber qué va a pasar. Y acá lo que Dios nos invita es a darnos cuenta que Dios no nos dio este tipo de espíritu, sino que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto va íntimamente relacionado con la relación personal que nosotros tengamos con Dios. Capaz estos días tenemos más posibilidades de abrir la palabra, de meditar un poco más en lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, de orar, de compartir con nuestra familia, de compartir con la persona con la cual vivimos, o capaz compartir con algún hermano a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, distintos temas y distintas inquietudes y distintas cosas. Pero yo me quedo tranquilo en que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es muy común, como decía antes, caer en el miedo y capaz caer en la desesperanza, ¿no? Pero no tenemos que dejar de pensar de que todo esto que nos sucede, todo esto que pasa, no se le escapa a Dios. No es algo que fue un error o fue algo mágico que sobrepasó la voluntad de Dios. No, Dios está en control de todo esto. Dios está en control de toda esta situación. Y no temer porque confiamos en Jehová es la mejor decisión que podemos hacer hoy en día.
y saber que el espíritu que Jehová puso en nosotros es un espíritu de poder, amor y de dominio propio, donde está el amor de Dios echa fuera el temor, como dice la carta de 1 Juan. Por ende, si el amor de Dios está en nosotros, este temor lo vamos a ir venciendo. Lógicamente, cómo vencemos el temor y el miedo depende del grado, del lugar que le demos a Dios en nuestra vida. Una de las frases que leía en la semana, que es muy interesante, y con esto les cierro el pensamiento cortito, de un señor que se llama Miguel Núñez, dice: mi temor frecuentemente es directamente proporcional a mi grado de fe en el Dios que está en control de mi circunstancia. Mi vida no depende de un microbio o virus que invada mis células. Mi vida depende de un Dios que controla los microbios y el virus, y un Dios que tiene mi vida en sus manos. Ese Dios determina el día que entro y salgo de este mundo. La verdad que es una frase muy linda y es como pensábamos antes, ¿no? Mi temor es directamente proporcional a mi grado de fe en Dios. Capaz es un buen momento, ya que tenemos un poco más de tiempo, algunos tienen más tiempo para meditar o para pensar qué grado de fe estamos teniendo en el Dios que confiamos. Muchas veces yo digo y sigo pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto conozco a Dios? ¿Y cuántas cosas de Dios no conozco todavía, ¿no? Capaz es un buen momento para que podamos, en la intimidad, solos, tranquilos, con más tiempo, meditar y confiar en este Dios del cual leemos, del cual escuchamos, del cual meditamos, del cual también nos alentamos unos a los otros con distintas palabras y textos. Pero capaz es un buen momento y es una buena oportunidad para ir un poquito más allá de lo que estamos siempre acostumbrados. Es ver qué otras cosas más tiene Dios para decirnos a cada uno de nosotros. Y poder indagar más en este espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, este Espíritu Santo que nos da poder, amor y dominio propio, sabiendo que en el día que tengamos miedo, confiamos en Jehová, confiamos en nuestro Dios, que como también dice otro salmo, es nuestro castillo fuerte, es nuestro alto refugio. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que tengan un muy buen día y seguimos en contacto.